Seguimos conversando con Oscar Hernando, instructor en inteligencia emocional, que nos estaba contando cuáles son los aspectos o las dimensiones en las cuales nos ofrece esta disciplina un abordaje para conocernos mejor, manejar mejor nuestras propias emociones y trabajar en un escenario que facilite, por ejemplo, los aprendizajes y otras emociones de nuestro ámbito cotidiano. Decías, Oscar, que además de las relaciones intrapersonales, había otros aspectos de la cuestión que son interesantes de analizar. Claro, tendríamos que empezar a hablar un poquito de las tres habilidades prácticas que nos quedan. Una de ellas es la motivación, que está clasificada como intrapersonal, pero en todo lo que es motivación tiene mucho que ver el entorno, ya lo sabemos. Entonces esa división también es discutible, ¿no? La motivación, tendríamos mucho para hablar. Podríamos, como definición, decir que es la capacidad de poner en marcha y sostener los pasos necesarios para el logro de las metas que uno se impone, ¿sí? Y se estudia a través de considerarla como un ciclo, ¿sí? Con 5 componentes. Primero, un motivo. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar una carrera universitaria, bueno, tenemos un buen motivo para seguir nuestra vocación, para hacer dinero el día de mañana, para lo que sea. Entonces, primero necesitamos un motivo, ¿sí? Después, confianza en nosotros mismos, ¿sí? De saber que somos capaces de hacerlo. Pero necesitamos toda la cadena esta que te voy a decir. Si falla una, no tenemos motivación. También necesitamos optimismo. Optimismo en saber que el objetivo que nos proponemos puede ser realizado. Por ejemplo, suponete que nos ponemos como objetivo, nos imponen que nos tenemos que sacar en la facultad en promedio 8.50 para entrar después a un posgrado en Estados Unidos. Y por ahí nos desmotiva porque por ahí es demasiado el objetivo, ¿no? Claro. Después necesitamos entusiasmo, es otra componente en la cadena, para realmente empezar y no quedar en buenas intenciones, sino realmente empezar. Es la chispa que prende, ¿sí?, a la mecha. Después necesitamos persistencia o perseverancia para justamente hacer los pasos repetitivos que tenemos que hacer, que en el caso de la facultad sería dar 36 materias, o sea, estudiar varios años, ¿sí? Claro. Y después el último componente es la resistencia ante las adversidades, para reponernos de los bochazos y de todas las dificultades que nos vamos encontrando. Entonces tienen que estar presentes estos 5 componentes que yo nombré en la motivación. Todo eso se estudia y por supuesto se ejercita. Hay muchas lecturas estimulantes, muchísimas lecturas, ¿no?, que nos hacen ver que, pero si esta persona con tantas dificultades pudo hacer algo, ¿cómo nosotros no podemos, ¿no? Claro. Y el tema de la motivación en la escuela, bueno, es un tema hermoso y excede, ¿viste?, la charla esta, porque ya estamos cerca de la hora. Pero me gustaría rápidamente repasar entonces las otras dos. Bien. Que entonces entramos en inteligencia interpersonal, o sea, el control o el manejo de las emociones ajenas. Tenemos entonces como cuarta habilidad práctica la empatía. Ese es un término muy conocido, aunque a veces se usa bien, a veces mal, pero es justamente es comprender las emociones y las perspectivas ajenas. Porque si nosotros, o sea, un componente fundamental de la inteligencia emocional es saber escuchar. Claro. Escuchar antes que hablar. Claro. Sí, porque, por ejemplo, Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos, un libro maravilloso, de lo cual saca muchas cosas, cita el ejemplo de un padre que dice: pero no entiendo a mi hijo, no me escucha. Y dice Covey: pero ¿cómo, perdón? No lo escucha, pero ¿usted lo escucha? No, él no me escucha. Claro, pero primero hay que aprender a escuchar. Claro. ¿Y cómo aprendemos a escuchar con empatía? No solo con una escucha activa, una escucha atenta de las palabras, sino de todo lo que viene atrás de eso, del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es el 90% de la comunicación, el 90%. Entonces tenemos que ver qué se dice y cómo se dice para descubrir justamente las perspectivas, los deseos y las emociones ajenas. A ver qué hay detrás de las palabras. Si no, nos quedamos en nada, ¿sí? Y tampoco confundirnos con la simpatía. Es decir, no tenemos que estar de acuerdo con lo que el otro dice. Y tenemos que introducirnos temporalmente en el mundo del otro, ponernos en los zapatos del otro, como se dice habitualmente, pero después saber salir, para no quedarnos trabados en la emoción del otro, claro, que es lo que pasa muchas veces, que nos impide después hacer una devolución al otro, claro, ¿sí? Que no necesariamente el otro, a veces las personas quieren ser escuchadas nada más, claro, no que les demos una solución. Y ese es otro efecto, muchas veces escuchamos para responder.
pensando que vamos a responder y nos perdemos parte de lo que dicen y cómo nos lo dicen, porque estamos pensando en la respuesta. Nos están demandando escucha, no una respuesta, no necesariamente una Claro, respuesta. claro. Pero bueno, en el caso, como muchas veces, de después actuar para influir en otras personas, en el buen sentido, o a veces en el mal sentido. Lamentablemente, muchos líderes políticos, religiosos, son muy empáticos, pero para mal, porque captan las necesidades ajenas de un pueblo para después aprovecharse de eso, ¿no? Claro. Pero ahí entramos en la destreza social, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué devolución le damos a la gente después de saber, de ser empáticos, ¿no? De saber qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces ahí entramos, bueno, por ejemplo, qué importante es esto para el liderazgo, como recién dijimos, para los trabajos en equipo. Y te cuento algo breve. Yo tuve 18 años de instrucción, 7 primaria, 5 secundaria, 6 universidad, ponemos 6, me fueron un poquito más porque trabajaba, pero bueno, son 18 años. Creo que ahora cambiaron un poco las cosas, vos me dirás, pero en esos 18 años, nunca, excepto en el seminario, en una materia del seminario, me fomentaron el trabajo en equipo. Claro. Nunca. Claro. Entonces, después en el seminario, en la última materia, se formaron equipos y no sabíamos trabajar en equipo. Claro, bueno, eso, viste que es un problema muy común incluso en los alumnos avanzados, ya adolescentes, del secundario, en la universidad, en donde a nosotros nos cuesta muchísimo aprender a trabajar en equipo, Claro. Poder manejar las cargas para que sean justas y equilibradas y no termine haciendo todo uno en el grupo y Exacto. los otros se aprovechen de esta situación. De manera que efectivamente son situaciones muy comunes en la vida cotidiana de la Claro, docencia. y fíjate vos, quiero remarcar dos conceptos, ¿no? La cooperación que se da en los grupos y la sinergia. ¿Y eso qué quiere decir? Que el equipo llega a ser mucho más que la suma de las partes. O sea, si nosotros formamos un buen equipo, vamos a ser mucho más efectivos, mucho más eficientes. Eso se ve claramente en los equipos de fútbol, por ejemplo, no siempre el que tiene mejor plantel es el que sale campeón, ¿verdad? Eso pasa en cualquier... Y fíjate que cada vez se hacen más importantes los trabajos y los equipos interdisciplinarios. Eso quiere decir que cada vez somos más hiperespecialistas, entonces para resolver problemas complejos tenemos que juntarnos con otros especialistas. Entonces mirá si eso no es importante, trabajar en equipo y saber aprender a trabajar. Es cierto. Ha sido un placer escucharte. Hemos escuchado a Oscar Hernando, instructor en inteligencia emocional. Te agradecemos mucho la presencia en el programa del Instituto 19. Esperamos contar pronto con una nueva visita para seguir hablando de estas cuestiones tan interesantes y sobre las cuales tantas cuestiones vecinas a la práctica docente encontramos y de aplicación. Así que muchísimas gracias, Oscar. Bueno, gracias a vos. Te prometo que la próxima vez hablamos un poco más, nos metemos en temas educativos si querés. Y bueno, no sé, espero que se haya entendido lo que dije. Por lo menos le puse mucha garra, pero no sé si se entendió. Sí, te aseguro que sí, por lo menos a nosotros nos queda. Es que es un tema que me apasiona, sí. Y muchísimas gracias por venir. Gracias Esto a vos. ha sido Punto de Fuga del día de hoy. Buenas noches.